Dios les bendiga, les habla el pastor David Aranda de la Iglesia Bautista El Calvario en Houston, Texas. Estoy ya listo para mi mensaje, estoy emocionado, estoy contento porque Dios ha hablado conmigo y Él me dio palabra para compartir con la iglesia. Espero que se encuentren bien, me da mucho gusto saludarlos a través de esta plataforma, a través de este video. Espero que se cuiden, que se estén resguardando en sus casas. Creo que todavía es tiempo para no salir, para cuidarse, practicar el distanciamiento social, lavarse bien las manos, protegerse con su tapabocas. Y bueno, yo estoy haciendo lo que me corresponde. Yo sigo orando por la iglesia, por cada una de las familias de nuestra iglesia. Creo que es muy importante que todavía estemos cuidándonos, que si no tienen a qué salir, no salgan, por favor, cuídense, cuiden a sus familias. Y bueno, yo les mando un caluroso saludo desde mi casa, ya estoy listo, como ustedes verán, ya estoy listo para compartirles el mensaje. Y bueno, me da gusto saludarles a ustedes que están del otro lado de la pantalla, a nuestra amada iglesia, el Calvario, les mando un caluroso saludo, un afectuoso saludo, los extraño. Ya tenemos algunas semanas de no reunirnos y la verdad es que se extraña las reuniones los domingos. En verdad que cuando uno está en la iglesia con los hermanos, alabando, aprendiendo, ministrando, creo que es un gusto, es un placer y ahora que no lo estamos haciendo, pues se extraña, ¿verdad? Entonces, hermanos, los extraño y créanme que yo estoy orando, sigo intercediendo por cada uno de ustedes. Me acuerdo, como dice Pablo, siempre en mis oraciones por ustedes. Así que espero que se encuentren bien, espero que todos estén bien. Y bueno, quiero decirles que hemos estado también al pendiente de cada una de las familias, ¿verdad? Los he estado, tal vez no a todos, pero a la gran mayoría los he estado llamando, porque a veces hay preocupación por parte del liderazgo, ¿verdad? Por cómo está la gente. Entonces, creo que todos están bien y eso me da gusto, que estén bien, que se estén cuidando. Y bueno, hermanos, yo estuve orando y meditando para el mensaje de este domingo 19 de julio del 2020. Se está yendo muy rápido el año, pero estuve meditando y estuve orando también al Señor para que me diera algo para compartirles. Y bueno, yo preparé una serie de mensajes sobre las 7 iglesias y pues quiero compartirlo con ustedes. Quisiera que nos preparáramos para el mensaje de esta mañana. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, si tienen ahí su Biblia a la mano. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a arrancar con la primera iglesia, con la iglesia de Éfeso, que es a la primera iglesia que Cristo le habla. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Ahí vamos a tener el mensaje de esta mañana. Pero antes quiero que nos pongamos en las manos de Dios para que el Señor obre sobre este mensaje, que Él hable, que el Espíritu sea el que dirija este mensaje. Y vamos a orar para eso. Gracias te damos una vez más, Señor, por este tiempo en tu palabra, este tiempo en el que podemos compartirla, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque hasta este momento tú nos has enseñado a confiar en ti y nos has enseñado también que en cualquier situación, Padre, tú estás ahí. Señor, pedimos tu dirección en este mensaje que vamos a compartir. Pedimos que tu Santo Espíritu hable a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias también por cada hermano por cada persona que está viendo este video y pedimos que tú hables al corazón de ellos a través de tu palabra. Señor, gracias.
porque tú eres un Dios grande, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que a pesar de nuestra condición, tú estás ahí, Señor, para ayudarnos. Habla a nuestro corazón y permite que tu palabra llegue no solamente a las mentes, sino a los corazones de las personas que están escuchando este video. Señor, te doy las gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7 en la iglesia de Éfeso. Vamos a estar hablando sobre la iglesia de Éfeso. Pero en la introducción vamos a estar en el capítulo 1 de Apocalipsis, por favor, para darles el contexto del mensaje. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 12. Yo ya lo tengo aquí, voy a dar un momentito para que ustedes lo encuentren. Apocalipsis 1 del 9 al 12, ahí vamos a tener la introducción de la iglesia a Éfeso. Apocalipsis 1 del 9 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios así. Dice el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjense, hermanos, en el versículo 9 encontramos a Juan en una isla llamada Patmos, en donde Dios le reveló este maravilloso libro que estamos leyendo, el libro de Apocalipsis, y para callarlo y que no siguiera predicando, los líderes religiosos de aquel tiempo exiliaron al apóstol Juan a esta isla hasta la hora de su muerte. Sin embargo, él continuó predicando la palabra de Dios hasta entonces. Entonces, en el versículo 9 encontramos al apóstol a punto de que Dios le revelara el libro de Apocalipsis. Lo encontramos en la isla de Patmos. Dice el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu, es decir, bajo el control del Espíritu Santo, como cuando tú le permites a Dios trabajar en tu vida, ¿verdad? Que Él tome control de tu vida, que Él tome control de tus actitudes. Dice la Biblia que el apóstol Juan dice él, yo estaba en el Espíritu, ¿verdad? Bajo el control del Espíritu Santo, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿verdad? Juan escuchó una voz que obviamente era la voz de Cristo, ¿verdad? Dice versículo 11 que decía, estas son palabras de Cristo que no solamente dijo aquí en este capítulo y versículo, sino en otras partes de la Biblia. Dice el versículo 11 que Juan estaba escuchando y dice el versículo que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Dice, escribe en un libro, Cristo le dijo a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego nombra a cada una de las iglesias. Dice a Éfeso, que es de la primera iglesia de la cual vamos a hablar, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿verdad? Son 7 iglesias de las cuales vamos a estar hablando cada una en su momento. Entonces, estas ciudades fueron ciudades reales y tenían iglesias con congregaciones de verdad, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, cuando Juan se volvió
a ver quién le estaba hablando. Obviamente vio a Jesucristo moviéndose entre los 7 candeleros que representan las 7 iglesias. Dice el versículo 16, vamos a brincarnos al 1:16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Obviamente está hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 20, vamos a brincarnos al versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. Entonces no estamos inventando nada, ¿verdad? Estamos hablando acerca de que los candeleros representan a las 7 iglesias. Entonces Cristo se mueve entre las iglesias para ministrarlas y para embellecerlas con su sabiduría. Es lo que hace Cristo con nuestra iglesia también, ¿verdad? Él se mueve entre nosotros, Él se mueve entre su iglesia para ministrarla y para embellecerla con su sabiduría. Muy bien, ahora sí vamos a capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia que tiene una historia tremenda. Esta iglesia tuvo líderes, predicadores que fueron líderes excelentes en su tiempo, y tuvo la oportunidad de tener, por ejemplo, al apóstol Pablo predicando ahí. Imagínense ustedes al apóstol Pablo predicando en la iglesia. Eso es tremendo, ¿verdad? A Timoteo también y algunos otros líderes de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que debió de ser una iglesia gloriosa en su tiempo, y creo que Dios tiene mucho que decir a través de lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Si ya están conmigo, por favor, vamos a capítulo 2, versículo 1. Vamos a entrar de lleno en el mensaje sobre la iglesia a Éfeso, sobre lo que Cristo tiene que decirle a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo número 1, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo número 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Estas cosas son las que Dios tiene que hablar a esta iglesia. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo se introduce a la iglesia dejando ver la autoridad que tiene sobre ella, porque sin lugar a dudas, Él tiene toda la autoridad sobre la iglesia y que debe ser reconocido y respetado como cabeza de la iglesia. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, hablando acerca de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 16. Versículo 18. Dice así, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Porque Él es el que tiene toda la autoridad. Entonces Cristo se introduce a la iglesia dejando ver la autoridad que tiene sobre ella y que debe ser reconocido y respetado como cabeza de la misma, ¿verdad? También Cristo se mueve entre las iglesias viendo lo que hacen los cristianos. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, ya dijimos que los candeleros representan la iglesia. Entonces, Cristo anda en medio de la iglesia o se mueve entre las iglesias viendo lo que hacen los cristianos. Él sabe todo lo que sucede en la iglesia. Bueno o malo, Él sabe todo lo que pasa en la iglesia. Entonces, creo que es algo que tenemos que tener siempre presente los cristianos, los hijos de Dios, que Él siempre está ahí.
y mira, sabe lo que sucede dentro de la iglesia. Miren cómo inicia el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Y es impresionante esta frase porque esta frase se la dice Cristo a las 7 iglesias. Si ustedes quieren verificar conmigo, en el 2:1 le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. En el capítulo 2, versículo 9, le dice también a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. En el mismo capítulo 2, en el versículo 13, le dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras. En el mismo capítulo 2, en el versículo 19, también le dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. En el capítulo 3, en el versículo 1, le dice a la iglesia de Sardis también, yo conozco tus obras. Y en el capítulo 3 también, en el versículo 8, le dice a la iglesia de Filadelfia también, yo conozco tus obras. Y por último, en el capítulo 3, en el versículo 15, le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras. Y Cristo también le dice a la iglesia de hoy, yo conozco tus obras. Yo sé lo que pasa, yo sé lo que sucede dentro de la iglesia, porque la iglesia es suya. Él sabe, Él conoce todo lo que sucede. Yo conozco tus obras. Esta es una frase que le dice a todas las iglesias. Cristo mira a su iglesia y sabe exactamente qué está pasando dentro de ella. Así que si tienes que hacer ajustes en tu vida espiritual, te invito a que lo consideres porque si eres parte de la iglesia, Dios sabe lo que está pasando. Dice la Biblia que no hay nada oculto para Dios, ¿verdad? Quiero que miren 2 versículos conmigo donde dice que para Dios no hay nada oculto. Dice Lucas capítulo 8, por favor, vayan conmigo. Lucas capítulo 8, versículo 17, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Qué tremendas palabras, ¿verdad? No hay nada oculto para Él. Y ahí mismo, en el mismo libro, en Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendas palabras de Dios diciendo que no hay nada oculto que se le pueda esconder a Él. Así es que creo que es importante entender, que la iglesia entienda que no hay nada oculto, no podemos esconderle nada a nuestro Dios. Así que si tienes que hacer ajustes en tu vida, yo te aconsejo que los hagas ya, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Muy bien, vamos a regresar por favor a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, estamos en el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 3, estamos en el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Y dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Y creo que
Cristo no solamente conoce lo malo, sino también lo bueno. Él está reconociendo lo bueno. Él dice, yo conozco tus obras, pero si hay algo bueno también, sé que hay algo bueno dentro de la iglesia. Dice, tu arduo trabajo y paciencia, ¿verdad? Porque creo que también hay muchas iglesias, hay muchos hermanos que se esfuerzan cada día por sacar adelante la iglesia. Y eso es bueno, es importante. Dios lo está viendo también. Él se está dando cuenta que hay personas que aparentemente nadie los toma en cuenta, nadie reconoce su trabajo, pero Dios sí lo está viendo. Él le dice a la iglesia de Éfeso, yo sé que tú has trabajado. Dice, tu arduo trabajo y paciencia. Y la tercera cosa que dice en el versículo 2, dice, y que no puedes soportar a los malos. Creo que también ese es un punto importante donde la iglesia debe estar preparada para reconocer a los que son falsos maestros, a los que enseñan falsas doctrinas. La Biblia habla mucho sobre esto y creo que es importante reconocer, es importante que la iglesia sepa reconocer a los falsos maestros, los que enseñan falsas doctrinas. Dice, Cristo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, yo sé que tú reconoces a los falsos maestros, sé que reconoces a los que son malos. Y dice el versículo número 2, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, porque creo que la Biblia habla acerca de que en un tiempo, por allá en el libro de Hechos, Pablo dijo, yo sé que después de mí van a venir personas que no perdonarán al rebaño. Y creo que esto también es importante que la iglesia reconozca a los que no predican la sana doctrina. Dice, versículo 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Creo que estas características son características de una iglesia conforme al corazón de Cristo. Una iglesia que sufre, ahí en el versículo 3, una iglesia que tiene paciencia, una iglesia que trabaja arduamente, porque sin lugar a dudas hay iglesias que trabajan duro, una iglesia que ama el nombre de Dios y una iglesia que a pesar de las dificultades no desmaya, ¿verdad? Sigue en pie y sigue en pie y sigue en pie, a pesar de que hay dificultades dentro de la iglesia, porque las hay. Dice la Biblia que es importante que la iglesia no desmaye, que siga y siga y siga y siga. Dice un corito, en las pruebas y en las luchas, dice, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Entonces, creo que la iglesia de Éfeso trabajó duro sin desmayar. Hay algunos versículos que nos ayudan a entender esto, que la iglesia debe trabajar así, trabajar duro y trabajar sin desmayar. Dice el versículo 4, Apocalipsis 2:4, estamos en el mensaje de la iglesia a Éfeso, lo que Cristo tiene que decirle a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 4, pero, aquí hay un pero. Esta palabra, la palabra pero, es la primera palabrita del versículo 4. Esta palabra resalta que todo el bien que habían hecho estos hermanos de la iglesia de Éfeso no anula el mal que Cristo tiene en contra de esta iglesia. Repito, hermanos, esta palabra pero, la cual, con la cual inician el versículo 4, esta palabra resalta que todo el bien que habían hecho los hermanos de la iglesia de Éfeso no anula el mal que Cristo tiene en contra de esta iglesia. Y creo que es importante decir que muchas veces es así. Una sola cosa puede echar a perder todo el trabajo que has hecho anteriormente.
Solamente una cosa puede echar a perder todo el trabajo que has hecho anteriormente. Y creo que eso es importante entender, porque uno se tiene que cuidar. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si te dejas, el diablo te va a devorar. Entonces, dice el versículo 4, pero, Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es una cosa que Cristo tiene en contra de la iglesia de Éfeso. A pesar de que ellos venían haciendo un buen trabajo, que ellos habían sufrido tribulaciones, no habían desmayado, Cristo le dice a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y creo que es importante entender esto. Dice, has dejado tu primer amor, no perdido, sino abandonado tu primer amor. Antes tenías un amor que ya no tienes. Ya no me amas como me amabas al principio. Y creo que a muchas personas, a muchos cristianos les ha sucedido esto. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero creo que a muchas personas les ha pasado esto, que empiezan muy bien y por circunstancias de la vida poco a poco se van olvidando de Dios, poco a poco va menguando el amor de Dios, ¿verdad? Ya no es como al principio, como cuando tenías todo el ánimo de testificar, de hablar de Cristo a tu familia, a tus amigos. Creo que por algún tiempo a veces eso se va perdiendo y Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, has abandonado tu primer amor, ya no me amas como cuando al principio, ¿verdad? En la historia bíblica hubo personas, hubo historias tristes que poco a poco las personas fueron abandonando el amor de Dios. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. A ellos les pasó muchas veces que poco a poco se fueron olvidando de Dios. Dice Deuteronomio 32, 18, de la roca que te creó, dice, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Poco a poco se les va olvidando lo que antes hacían. Y Dios dice, yo tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has olvidado poco a poco de lo que antes hacías. Dice el versículo 5, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. También inicia con una palabra que creo que también es muy importante analizarla. Dice, recuerda, ten presente, no olvides, no se te olvide. Identifica el problema y arrepiéntete. Miren lo que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Identifica el problema y da la media vuelta de lo que estás haciendo. Cristo le dice a esta iglesia, dice, recuerda, ten presente, no olvides lo que estoy diciendo. Dice, y haz las primeras obras, porque cuando uno empieza en el cristianismo, creo que la mayoría de las personas empiezan con mucho ánimo, ¿verdad? Y Cristo está diciendo a esta iglesia, haz las primeras obras, lo que hacías al principio cuando tú me conociste. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esto creo que es algo para meditar, porque cuando Dios habla acerca de quitar el candelero de su lugar, está diciendo que si la iglesia no se arrepiente, Dios va a cerrar esa iglesia. Creo que es algo triste, algo lamentable. Alguna vez escuché una predicación acerca
de la iglesia de Éfeso, y el pastor estaba diciendo que en la actualidad, donde estuvo la iglesia de Éfeso algún día, es como un pantano. Es decir, de la iglesia de Éfeso no quedó nada. Dios quitó el candelero de ahí porque la iglesia no se arrepintió. Y es triste cuando una iglesia insiste en tener un corazón no arrepentido. Creo que Dios ha cerrado muchas iglesias por esta razón, por un corazón no arrepentido. Y personalmente yo puedo decir que yo no quisiera que en algunos 10 o 20 años dijeran, oye, mira, ahí donde está ese supermercado, era donde estaba una iglesia que se llamaba el Calvario. Personalmente, yo no quisiera que sucediera eso. Yo no quisiera que Dios quitara el candelero de nuestro lugar por una iglesia que tiene un corazón no arrepentido. Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, identifica el problema y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué triste, hermanos, es cuando Dios apaga el candelero de una iglesia. Cuando Dios quita su voluntad de una iglesia porque esa iglesia no está haciendo bien. Qué triste es cuando Dios tiene que cerrar la puerta de una iglesia. Eso es un motivo de tristeza. Y personalmente puedo decir que no me gustaría que en un futuro sucediera eso con nuestra iglesia. Así es que tenemos que tener un corazón contrito y humillado siempre delante de Dios, atendiendo lo que Dios tiene que decirnos a través del que ministra en la iglesia, a través de los líderes, de los que enseñan, de los que predican. Creo que la iglesia tiene que desarrollar un oído sensible a su voz. Versículo 6, hermanos, dice, pero tienes esto. Es decir, la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas y creo que nuestra iglesia también tiene muchas cosas buenas. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, ¿verdad? Y hay algunas especulaciones acerca de este grupo de personas llamados los nicolaítas. Algunos dicen que eran un grupo de personas que tenían obviamente costumbres totalmente contrarias a lo que se enseñaba en la iglesia y tal vez algunos de ellos estaban dentro de la iglesia. Yo leí una porción de un comentario acerca de este grupo de personas, de los nicolaítas, y algunos piensan que eran personas inmorales, idólatras, pero tal vez a lo mejor algunas de estas personas estaban dentro de la iglesia. Y Dios habla también sobre estas personas, sobre los nicolaítas, a otra iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Y creo que es importante, es muy, pero muy importante saber lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Que guardemos sus preceptos, que estemos atentos también a las cosas que suceden dentro de la iglesia. Si hay algo mal que estamos notando dentro de la iglesia, siempre alzar la mano, ¿verdad? Porque creo que Dios quiere una iglesia que esté atenta, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, porque eso es lo que Él quiere a través de la administración. Él está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga para el día en que Él tenga que presentársela a sí mismo, dice, como una iglesia gloriosa. Algún día Él nos hará perfectos, pero hasta este día Él
todavía sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Él sabe que tenemos que arreglar todavía muchas cosas. Espero que Dios esté hablando a tu corazón. Espero que seas sensible a estas palabras. Y espero que a través de la iglesia de Éfeso también te identifiques con algunas cosas sobre esta iglesia. Creo que así como la iglesia de Éfeso, también nuestra iglesia tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene cosas que arreglar. Y es bueno que la iglesia esté preparada, hermanos, como ya lo dije antes, para identificar a los falsos maestros, a los que quieren meter herejías dentro de la iglesia. La iglesia tiene que estar atenta, tiene que estar en oración, en constante comunicación con Dios. Entonces, dice el versículo 6 que Dios aborrece las obras de los nicolaitas. Obviamente Dios aborrece el pecado y estos hombres llamados los nicolaitas, yo creo que estaban haciendo cosas que no estaban bien delante de Dios, cosas que Dios aborrece. Dice que la iglesia de Éfeso aborrecía ese tipo de prácticas, las prácticas de los nicolaitas. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y dice el versículo 7, ya casi estamos para terminar, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios me dio 2 oídos a mí. Tengo 2 oídos. Y me interesa lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. Me interesa mucho lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. Espero que tú también desarrolles un oído sensible a la palabra de Dios y que no solamente escuches, sino que puedas guardar en tu mente y que de tu mente lo bajes a tu corazón. Dice la Biblia que debemos desarrollar un oído sensible a la voz de Dios. David dijo, has abierto mi oído. Y creo que es algo que tenemos que pedirle a Dios, que abra nuestro oído, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, para que podamos no solamente escuchar su palabra, sino guardarla en el corazón. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice algo muy interesante que yo hice algunas notas sobre esto. Dice, al que venciere, fíjense, al que venciere, porque Dios está llamando dentro de las iglesias a personas de valor, a personas valientes que quieran sacar la iglesia adelante. Dios no está llamando a cobardes, Dios está llamando a personas valientes que quieran sacar adelante su obra. Dice, al que venciere, fíjense lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Este es un comentario muy interesante porque creo que sin lugar a dudas, y yo lo he comentado muchas veces, en la iglesia siempre va a haber dificultades. Siempre habrá problemas. Siempre habrá cosas con las que no estamos a gusto. Pero algo que a mí me levantó el ánimo y que creo que tenemos que estar conscientes de estas palabras,
Dice, al que venciere, es decir, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Y creo que para terminar tengo que decir que personalmente he enfrentado muchas dificultades dentro de la iglesia. He visto muchos desacuerdos dentro de la iglesia. Pero yo te invito a ti, iglesia, a que consideres que tenemos que triunfar sobre las dificultades. Tenemos que salir adelante sobre los problemas. No estamos aquí para juzgarnos entre nosotros o ver quién es más o quién es menos, sino estamos para trabajar juntos. Estamos para sobreponernos a las dificultades y creo que fue lo que ayudó a la iglesia primitiva. Ellos se sobrepusieron a las dificultades porque problemas tenían un montón, tenían muchos problemas. Pero ellos, por lo que entendieron de la Biblia, por lo que entendieron de la palabra, por lo que guardaron en su mente y por lo que guardaron en su corazón, ellos pudieron sobreponerse a las dificultades. Me gustó mucho, mucho este comentario que yo hice sobre este último versículo de el mensaje de la iglesia a Éfeso, al que venciere, al que triunfe sobre las dificultades, al que triunfe sobre los problemas, al que triunfe sobre todo lo negativo que hay en la iglesia y no deje de confiar en mí, le daré a comer el fruto del árbol que da vida. Creo que esto está más que claro. Esto está muy entendible para la iglesia, que a pesar de las pruebas, porque algunas son pruebas para ver cómo responde la iglesia, a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades, Dios quiere que tú triunfes. Hay algunas características que a mí me gustaron mucho sobre la iglesia de Éfeso y que yo guardé en mi corazón. Espero que tú no solamente hayas oído este mensaje, sino que hayas puesto atención a este mensaje y que hayas guardado por lo menos algo en tu corazón. Que Dios nos ayude como iglesia. Y yo sigo en oración, sigo orando por ti, por cada una de las familias. Sigo pensando en que si confiamos en Dios, si guardamos en el corazón las palabras de Dios, cada mensaje, creo que vamos a poder sobreponernos sobre todas las dificultades y creo que nuestra iglesia va a seguir brillando. Yo te invito a que sigas en oración, a que sigas preocupándote por la iglesia, por tu iglesia, a que sigas animando a los que están desanimados y a que sigas trabajando en favor de lo que a Dios le interesa. Espero que el Señor te bendiga y que sigas adelante en la obra del Señor. Que tengas una excelente semana.